Bien, pues lo prometido es deuda. Disculpar un poquito más tarde, pero ha sido esta semana de mucho trabajo. Los 10 mandamientos de la disbiosis. Bien, no pretendo con este pequeño vídeo ahora abordar a fondo las recomendaciones terapéuticas, nutricionales, micronutricionales, etcétera, para tratar los diferentes tipos de disbiosis, sino que lo que pretendo es aclarar algunos conceptos fundamentales, ya que en estos momentos llegan a nuestras consultas muchos pacientes a los cuales se les ha diagnosticado previamente una disbiosis o bien sospechan que tienen una disbiosis. Hoy en día se lee mucho en las redes y en los medios acerca de la disbiosis intestinal y a veces hay cierta confusión sobre lo que esto significa o supone. Así que lo que pretendo con este vídeo es sobre todo aclarar conceptos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces ya con estos 10 mandamientos de la disbiosis. Permitirme el término que he utilizado, pero es para quedarnos con 10 conceptos claros, ¿de acuerdo? Para que veamos las cosas en su justa medida. Primero, sin equilibrio no hay salud. Claro, esto es aplicable a cualquier ámbito de la biología humana, pero lo es también, indudablemente, al campo del ecosistema intestinal. ¿De acuerdo? Sin equilibrio no hay salud. ¿Y por qué esta afirmación? Bien, porque, por un lado, la flora intestinal sabemos que está compuesta de billones de bacterias. Pensar por un momento que tenemos 10 a la 13 de células en nuestro cuerpo, mientras que 10 a la 14 bacterias, es decir, son más los que están con nosotros que nosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, más de 1000 especies con floras que podemos englobar en floras dominantes, subdominantes, y luego flora pasajera, que a veces está con nosotros, otras veces no, que no tiene tanto impacto. A veces sí, por cierto. Y hay dos grandes grupos, especialmente cuando estamos hablando de intestino grueso, también intestino delgado, que sería la flora de fermentación y la flora de putrefacción. ¿Dónde la tenemos ubicado? Observar. Esto tiene mucho que ver con el pH y de ahí lo del equilibrio. Si no hay equilibrio en el pH, no va a haber equilibrio en la flora. ¿Por qué? Porque la flora proteolítica o putrefactiva, que está ubicada fundamentalmente en el colon descendente, en el asa sigmoide recto, por supuesto, estamos hablando de una flora que necesita un pH fundamentalmente alcalino. Es donde se desenvuelve con comodidad. En el colon transverso ya tenemos un pH casi pudiéramos decir neutro, y en el colon ascendente tenemos un pH ácido, donde está la flora fermentativa. Es decir, la flora fermentativa requiere un pH ácido, la flora putrefactiva o proteolítica un pH alcalino. Y por supuesto el intestino delgado, como estáis viendo, un pH todavía un poco más ácido. De ahí no olvidéis el término de muchas de esta flora, se le ha definido durante años, ahora ya no se usa tanto el término, como flora o microbiota acidófila, ¿de acuerdo? Bien, así que fundamentalmente estamos hablando de equilibrio en el pH. Si tenemos el hábito de consumir muchos azúcares, demasiada carne roja, alimentos industrializados, este pH se va a ver alterado, ya lo decía la doctora Kuzmin. Y eso va a significar que va a haber una colonización de otros segmentos del intestino por parte de flora que no le corresponde estar ahí. Y de ahí se generan exceso de putrefacciones, tomaínas, que son a la larga cancerígenas en el intestino, en el colon descendente, o bien lo contrario, un exceso de fermentación en el colon ascendente. No olvidemos, por favor, un aspecto crucial que todo el mundo se olvida. Y en las redes y en todos los medios, sobre todo aquellos que son muy mediáticos y que hablan constantemente de la disbiosis, del SIBO, etc., no suelen decir esto que os voy a decir y que no hay que olvidarlo. Y es que la flora que vamos a tener de adultos la vamos a confeccionar en nuestros primeros 3 años de vida.
no va a haber grandes cambios. Podemos modularla, podemos intentar equilibrarla, sobre todo con los hábitos de alimentación, prebióticos, probióticos, lo que queráis. Pero hay una tendencia que la tenemos marcada desde el mismo inicio. Fijaros, la colonización empieza ¿cuándo? Ahí os lo he querido poner, ¿no? 1, en la placenta. Antes no se pensaba esto, se decía que la primera colonización era en el momento del parto. Pues no, desde el año 2016, y está publicado en revistas científicas, sabemos que hay un paso de la madre al bebé a través de la placenta, antes del parto. Es verdad, el segundo, el parto. Y claro que el parto va a condicionar mucho la flora que vayamos a tener de adultos, porque, sí, habéis escuchado bien, la que vamos a tener de adultos, la microbiota que vamos a tener de adultos. Si se utilizó cesárea o no, si fue prematuro o no, si tuvo que tomar antibióticos por algún motivo o no. Y sobre todo esto tercero que estáis viendo, que es la lactancia materna. Porque a través de la lactancia, la madre va a pasar la flora microbiota que ella tiene. A través de los nódulos mesentéricos. Esto sería un poquito más técnico, complejo de explicar, pero llega hasta la propia mama a través de esos nódulos mesentéricos, que actúan a modo de camioncitos, vehículos, que van transportando bacterias desde el intestino de la madre hasta el bebé cuando toma la lactancia. No se nos olvide que ese es un aspecto crucial, la lactancia. Por tanto, repito, que no nos vendan la idea, y este es el primer mandamiento, sin equilibrio no hay salud, pero que no nos vendan la idea de que con tratamientos muy sofisticados vamos a hacer un cambio dramático y radical, cambiando todo nuestro ecosistema intestinal, poniéndolo como nuevo. Por favor, no os dejéis engañar. Con unos buenos hábitos de alimentación, el buen uso de prebióticos, sobre todo, más importante prebióticos que probióticos, probablemente vamos a conseguir reequilibrar, mejorar la microbiota. Pero estamos muy condicionados por un perfil que ya traemos desde nuestros primeros 3 años de vida. Por tanto, no es tan sencillo, no es tan fácil hacer un cambio radical. Segundo, no existe una flora perfecta. Sí, que tampoco nos engañen con que con esta estrategia vamos a conseguir tener un intestino en perfecto estado. No existe la perfección a nivel fisiológico porque no tenemos cuerpos perfectos, ¿de acuerdo? Y luego veréis por qué podemos hacer esta afirmación. Pero para que nos quede claro, primero, solo 1/3 de nuestra microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente, 1/3. Los otros 2/3 son individuales, es como la huella dactilar. Diferente, de hecho se podría utilizar perfectamente. Incluso el glicocális, ese exudado que genera la mucosa de nuestro intestino, es individual completamente, individual. Depende de nuestros primeros 3 años de vida, de nuestros hábitos de alimentación, de nuestra genética, de nuestra epigenética, depende de muchas cosas. Y es como una huella dactilar. Más de 100 billones de bacterias. Predominantes, ya lo sabéis, los lactobacillus y las bifidobacterias, aunque hay muchas otras familias, pero estas son dominantes. La composición varía en función de todo lo que ya he dicho, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con esta palabra mágica. Cuando se desarrollan cambios en la composición microbiana, se produce una disbiosis. Bueno, ¿qué significa eso? Una disbiosis es un cambio en esa composición, que provoca que la comunidad bacteriana beneficiosa, la buena, por decirlo así, la saprofita, la que aporta cosas positivas, se inhiba. Y se inicie un estado inflamatorio con proliferación de ciertas bacterias, familias bacterianas. Ojo, no solo bacterias que sean en sí de manera intrínsecamente malas. No, 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 no. A veces el problema viene dado por bacterias que son beneficiosas, pero que están en exceso, como luego veremos. Por poner el ejemplo más sencillo, a muchos de mis pacientes, me atrevo a decir el 50% mínimamente, son pacientes que yo les considero pacientes fermentativos. Y son constitucionalmente fermentativos. Y yo puedo ayudarles mucho y puedo mejorar mucho con la alimentación. Bueno, más que yo lo hacen ellos. Yo solamente les doy un consejo y ellos si lo ponen en práctica les podrá ir mejor o peor según cómo lo hagan.
¿de acuerdo? Pero con cambio en la alimentación, con el uso de una buena detoxificación, una limpieza vital, uso de prebióticos, etcétera, mejoran. Pero siempre les digo, tu perfil es fermentativo o tu perfil es putrefactivo o proteolítico. A veces no les digo putrefactivo porque suena un poco mal, les digo proteolítico, ¿de acuerdo? Luego explico más sobre esto. Pero lo que quiero dejar claro en este momento es que hay una tendencia y esa la podremos reequilibrar, mantener bajo control, mantener lo más equilibrada posible, pero hay una tendencia. ¿Y por qué no existe una flora perfecta? Porque nadie está libre de todos los factores que estáis viendo ahí. Por supuesto. Pararos a pensar. ¿Quién está libre de todo lo que veis aquí? Estrés. Viajes largos frecuentes. Cambios bruscos de temperatura. Emociones violentas. Trabajo frenético. Por otro lado, hábitos, alimentación, agua clorada, el agua del grifo. Sí, habéis escuchado bien, el agua del grifo genera alteración en el ecosistema intestinal por el cloro que contiene. Sedentarismo, tabaco, alcohol, masticar mal, claro, la milasa salivar empieza en la boquita. Y si tragamos y engullimos, estamos empezando a generar una digestión incompleta que va a dar lugar también a disbiosis. Medicamentos, pero no solamente antibióticos, que solemos decir antibióticos, no, corticoides, los que generan dismotilidad como ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, betabloqueantes, los inhibidores de la membrana de protones, los antiinflamatorios no esteroideos, los inmunosupresores, etc. Ciertas patologías, infecciones intestinales crónicas, muy habituales, resecciones gastrointestinales, hepatopatías crónicas, especialmente etílicas, la celiaquía, enfermedades inflamatorias crónicas, factores fisiológicos, déficit de ácido clorhídrico, de enzimas digestivas, deficiencia en IgA secretora, estreñimiento, envejecimiento, fermentación intestinal, intolerancia a la lactosa, al gluten. Empiezas a sumar y te das cuenta que hoy en día es difícil que alguien tenga un ecosistema intestinal en perfecto equilibrio. Tercer mandamiento, permitirme el concepto. La disbiosis intestinal no es un problema nuevo. Que no te lo vendan como un problema nuevo, que no lo es de ahora. Vaya, que llevamos ya unos años, llevamos ya prácticamente desde que hemos decidido tomar un modo de vida modernizado, con los hábitos de alimentación modernos, con mayor ingesta de azúcares, de alimentos procesados, con el sedentarismo, pero bueno, pensar, en el año 2004 es cuando se acuñó el término, 2004, pero yo ya estaba escuchando a la doctora Catherine Kuzmin a finales de los 80, primeros de los 90, ya se le escuchaba hablar del concepto, no del término disbiosis, pero sí del concepto, y especialmente al doctor Besson. Un poco más tarde, el doctor Jan Señalé también habla largo y tendido sobre esta alteración en el ecosistema intestinal. Bien, pues, repito, no es una situación, un problema de ahora, moderno, de estos 10 años, 15, que es cuando empezamos a hablar más de él. Cuarto, la disbiosis puede ser de muchos tipos. Generalmente se aceptan 4, pero yo, en mi experiencia de estos años, y cuando doy formación a otros profesionales, les intento ayudar a comprender que hay más de 4. ¿De acuerdo? Yo he catalogado hasta 7 y probablemente se puedan catalogar más. Las más conocidas. Primero, una disbiosis intestinal que llamamos putrefactiva. Y ahí es fácil cometer un error. He visto muchos análisis de microbiota, muchos. Y los laboratorios muchas veces catalogan de disbiosis putrefactiva o proteolítica casi todo. Gran error. Es más, muchas veces la flora putrefactiva no es como ellos dicen, por un exceso de consumo de alimentos proteicos. No. Muchas veces la disbiosis putrefactiva es por el estreñimiento crónico y pertinaz. Esa es la mayor causa de una disbiosis putrefactiva. Está la disbiosis fermentativa. Y la razón más habitual para una disbiosis fermentativa es la suma de dos cosas. Una, la tendencia constitucional, esa evacuación pastosa, poco compacta, a veces ligera, no digo diarrea, simplemente pastosa, no compacta, ¿de acuerdo? Y a eso le sumamos, a esa tendencia, le sumamos que encima
toma mucho azúcar, dulces o cereales almidonados, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué está haciendo? Acentuar la disbiosis fermentativa. Las disbiosis fermentativas se corrigen con relativa facilidad, no digo que se eliminan, porque puede haber una tendencia constitucional, pero se equilibran notablemente con una alimentación low carb, ¿de acuerdo? Disbiosis intestinal asociada a déficit de flora acidófila. Pues eso, la llamamos una deficiencia en microflora intestinal. ¿Y cuándo se produce? Pues sobre todo cuando uno ha tenido que estar tomando habitualmente medicamentos que impactan sobre esa flora. Clásico, antibióticos, pero no solo, como hemos visto antes. Cuarto, hombre, de ese que escuchamos a todas horas. Tenemos profesionales que prácticamente su canal o sus canales son solo hablar del SIBO. Todo es el SIBO, todo es SIBO. Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bien, no lo estoy menospreciando. De hecho, tengo pacientes con SIBO, vienen pacientes para tratarse con SIBO, pero realmente, desde mi punto de vista, el SIBO es una expresión de una disbiosis mayor, no solo del SIBO. ¿De acuerdo? No es difícil de diagnosticar y establecer con pruebas de laboratorio. Ya conocéis además cuáles son, pero bueno, ahora mismo no me voy a extender en ese tema. Vamos con la quinta. Y esta tuve que acuñarla yo hace 15 años porque no aparecía en ningún sitio. Y es cuando un paciente viene con una disbiosis intestinal que tiene sobrecrecimiento bacteriano global, fermentativo, putrefactivo y fúngico, al cual yo he denominado disbiosis intestinal mixta extensiva. Probablemente la más compleja de tratar, la que requiere más tiempo. Luego tenemos una disbiosis que es clásicamente fúngica, por ejemplo, por una candidiasis mucosal recidivante. ¿De acuerdo? Y también tenemos finalmente una séptima, que es una disbiosis por una deficiencia en proteasas y en ácido clorhídrico. Es que todo el mundo está pensando siempre en la disbiosis intestinal y nadie, o casi nadie, habla de la disbiosis gástrica. Muchas veces la expresión de un Helicobacter pylori patógeno, ojo, patógeno digo, porque 70% de la población española tiene Helicobacter pylori y mucha gente que lo tiene no pasa absolutamente nada. Solamente es cuando el Helicobacter a través de la ureasa genera un pH gástrico muy alcalino y entonces es cuando empiezan los problemas sobre la mucosa. Problemas que pueden ser leves, moderados o graves y severos. ¿De acuerdo? Bien. Pero esto muchas veces ocurre, esta disbiosis ocurre asociada a una disbiosis gastrointestinal y muchas veces va asociada a una falta de ácido clorhídrico o de proteasas. ¿De acuerdo? Otro tipo también de disbiosis gastrointestinal. Bien. Quinta ley. La Candida albicans no es un enemigo, por favor. No es un enemigo, no lo es. Tengámoslo claro. Es una levadura que se encuentra en el intestino y en las mucosas de un individuo también sano. Organismo aerobio gram positivo, células redondas u ovales que se producen por gemación. Existen más de 200 especies de cándidas y, bueno, pues es verdad, la albicans es la más adherente junto con la tropicalis. En su forma micelar, la Candida albicans está considerada el patógeno fúngico de los humanos. Ahora sí, patógeno fúngico, pero en su forma micelar o patógena, no como levadura, porque como levadura en condiciones normales son comensales que viven saprofitamente con el huésped. Con nosotros no dan problema. Es chequeada por el sistema inmune, por leucocitos polinucleares, por monocitos, por bifidobacterias para ser controlada o inhibida. Absorbe incluso metales pesados, evitando que pasen a sangre. Hace cosas buenas, hace cosas positivas. Ayuda en la degradación de los carbohidratos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando cambia de su forma levadura a su forma micelar. Micelos, esos filamentos, esos pelillos que se enganchan en la mucosa e incluso son capaces de inyectar micotoxinas. Pero con la Candida albicans no hay que perder la visión del terreno. La Candida albicans no es el gran problema, ¿de acuerdo? Cuando uno lee ciertos libros, algunos se hicieron muy mediáticos hace 20 años, de autoras que hablaban de la candidiasis mucosal y todo el mundo tenía candidiasis. Claro, veías toda la sintomatología que
podía dar una candidiasis mucosal, mucosal recidivante, y claro, uno encontraba 2, 3, 4 síntomas. El problema no era la candidiasis mucosal en su forma patógena o micelar se manifiesta como consecuencia de una disbiosis, ¿de acuerdo? Una alteración en el ecosistema. Pero, ¿qué genera la disbiosis o ese cambio a su forma patógena? Pues aquí lo tenéis. Terreno fragilizado, terreno biológico, exceso de azúcares, antibióticos, cortisona, hormonas sexuales, destruyen nutrientes, disminución de ácido clorhídrico y de proteasas, falta de nutrientes de calidad, estrés, glucosa alta, embarazo por aumento de progesterona y de glucógeno, y aguas cloradas. Todo esto es capaz de favorecer el cambio de la cándida en su forma de levadura a su forma patógena o micelar. Veámoslo en su justa medida. La cándida albicans no es la culpable de todos los males de la humanidad, ¿vale? Tal como algunos lo plantean. Y si queremos valorarlo, pues ahí tenéis. Pedimos un coprocultivo convencional en heces para levaduras, que es bastante fiable, o un test de disbiosis intestinal avanzado, que es bastante fiable, o un estudio de metabolitos urinarios, como lo que estáis viendo ahí, arabinosa, arabinitol y tartarato. A veces tengo, como esta semana, veía un resultado de una paciente que tenía arabinosa, arabinitol muy alto, tartarato un poquito más bajo, y con un buen tratamiento, arabinosa, arabinitol bajaron, tartarato se mantiene. Claro, lógico, porque el tartarato, en realidad, también se puede decir tartrato, por cierto, tartarato o tartrato, en realidad están elevados cuando hay una candidiasis mucosal crónica de años, ¿de acuerdo? Cuando es de poco tiempo, arabinosa, arabinitol. ¿Qué es lo primero que corregimos con un buen tratamiento? Arabinosa, arabinitol, pero no os sorprenda si hay algún profesional que me escucha que el tartrato o tartarato tarda más tiempo en volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Que por cierto, es el culpable porque interfiere en el ciclo de Krebs y es el culpable, el tartarato muy elevado, es el culpable del estado de cansancio y agotamiento que acompaña muchas veces a la candidiasis mucosal. Y pues, por supuesto, la anamnesis, pero para eso hace falta experiencia, claro. Sexta norma fundamental. El estado de la mucosa es tan importante como los huéspedes que la habitan. Y es que, claro, estamos tan obsesionados con las bacterias, la microbiota, ahora el microbioma, que es la parte genética de esa microbiota, tan obsesionados que a veces se nos olvida que la mucosa, el estado de la mucosa es tan importante como las bacterias que la habitan. No se nos olvide, la mucosa digestiva reviste todo el tubo digestivo. Funciones trascendentales, absorción de los nutrientes, barrera contra el paso de agentes patógenos en el organismo, secreta mucus, enzimas y hormonas, regulación de la flora mediante las células M, órgano importante del sistema inmunitario gracias al GALT. Bueno, en fin, la mucosa es fundamental para que pase lo que debe pasar y para que impida que pase lo que no debe. Os lo pongo en forma de ejemplo. Ahí tenéis una mucosa sana, ¿de acuerdo? Micronutrientes. ¿Qué ocurre cuando la mucosa está sana? La permeabilidad es normal. Pues que los nutrientes pasan sin problemas. Los micronutrientes. ¿Qué es lo que no pasa? Los grandes péptidos, las grandes estructuras. Por ejemplo, péptidos derivados de la descomposición de grandes proteobacterias no pasan si la mucosa está bien. La caseína de la leche, pues es una estructura muy grande, no debería de pasar si la mucosa está saludable, ¿de acuerdo? Muchas estructuras grandes proteínas no deberían de pasar, ¿de acuerdo? Cuando la mucosa está sana. Y además la mucosa sana impide el paso de virus, bacterias, alérgenos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la mucosa se ve afectada por cosas que también afectan a las bacterias, a la microbiota, cosas como antiinflamatorios, antibióticos, antiácidos, ansiolíticos, antidepresivos, por supuestísimo, el estrés es probablemente lo que más afecta a la mucosa, y la alimentación desequilibrada. ¿Cuál es el efecto o el impacto de todo esto? Pues lo que estáis viendo aquí, una mucosa alterada, más permeable de lo que debe. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una mala absorción de los micronutrientes y un exceso de paso de virus, bacterias, alérgenos tóxicos, bueno, antígenos, sustancias extrañas, que las va a identificar el sistema inmunitario en la placa de Peyer, justo debajo de la mucosa,
y va a generar una reacción inmunitaria. Los linfocitos TH0, esto es un poco técnico, se van a expresar en función de lo que sea. En función de lo que sea, pues generará linfocitos efectores, ¿de acuerdo? Pero si la mucosa estuviera en buenas condiciones, si no fuera hiperpermeable, muchas de estas no pasarían a la sangre, no superarían la barrera de la mucosa, ¿de acuerdo? Y la consecuencia es lo que estáis viendo, la inflamación. Consecuencias de la hiperpermeabilidad: carencia de nutrientes, vitaminas, minerales, entrada masiva de moléculas patógenas, sobrecarga hepática, alergias, asma, patologías por intoxicación, ensuciamiento, enfermedades inflamatorias degenerativas, enfermedades autoinmunes. 4 funciones claves de la mucosa. Primero, resumiendo, no tienen que dejar pasar grandes moléculas, solo pequeñas moléculas, para que no exciten el sistema de defensa, la inmunidad. 2. La mucosa tiene en sí mismo su propio sistema de defensa, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos. Y ahí a la cabeza está sin duda alguna la IgA secretora. 80% de los anticuerpos de mucosa intestinal es la IgA, en su forma secretora, que es la unión de 2 IgA, ¿vale? Bien. Tercero, revela si hay un desequilibrio con niveles elevados de IgE, la inmunoglobulina anticuerpo por excelencia, que va a generar una sintomatología que nos está diciendo que hemos comido algo que es alérgeno para nosotros, por ejemplo. Y finalmente, tiene su propia función de digestión y asimilación, y en esta las bacterias desempeñan un papel importante. 8. No nos centremos tanto en el intestino, aunque es verdad, es cierto, es el eje central de la salud, el segundo cerebro, la inmunidad, pero vamos, hay que tener un cuadro más global, sobre todo englobando el hígado, las técnicas de detoxificación. Por eso, sin detoxificación, 8, sin detoxificación no hay curación de la disbiosis. Con otras palabras, no se puede sembrar con probióticos si no hemos limpiado la placa mucoide del intestino. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como se hace con un terreno. Primero se limpia el terreno, luego se abona, se repara y tercero, entonces, sembramos. Eso es lo normal, eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Paso número 1. Vamos a limpiar el terreno. Fibra mucilaginosa, aceites esenciales, sales de magnesio, fitoterapia desparasitante, reductora de la flora fermentativa. Bueno. Segundo, abonar y reparar. Seguimos con fibra mucilaginosa, clorofila, detoxificación de la placa mucoide, glutamina para empezar a reparar, melena de león para reparar, córdices inmunomodulador, desmodium para empezar a detoxificar el hígado también. Y claro, sí, y cuando hemos limpiado, hemos abonado, hemos reparado el intestino, ahora podemos sembrar con probióticos, claro que sí, y con ácidos grasos, que los ácidos grasos son esenciales para la mucosa, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Pero no hagamos el orden al revés. Veo infinidad de profesionales que a la primera de cambio te sueltan el probiótico. ¿Qué hacemos sembrando si no hemos limpiado el ecosistema intestinal? ¿De acuerdo? Hombre, la novena. Es obvio, ¿no? La disbiosis requiere una alimentación estricta, donde hay que eliminar las 3 cosas que tenéis a la derecha, fundamentalmente azúcar, leche, lácteos de vaca y, si es posible, el gluten. ¿De acuerdo? Sí, no solamente los celíacos, no solamente los intolerantes al trigo no celíacos, no, en general viene bien eliminar un tiempo el gluten hasta que la disbiosis esté corregida, para no exacerbar la reactividad del sistema inmunitario en mucosa, ¿de acuerdo? Luego, si no hay intolerancia al trigo, pues le recomendaremos quizás uno que sea ancestral, especialmente un diploide como puede ser la pequeña espelta, aunque se puede vivir perfectamente sin trigo utilizando pseudocereales o cereales salvajes. Pero no olvidéis que no os vendan la idea de que tomando suplementos es suficiente. Si no hay corrección alimentaria, si no se cambia la forma de alimentarse, la disbiosis no se va a equilibrar, no se va a solucionar.
¿de acuerdo? Mi experiencia con más de 30.000 pacientes es utilizar lo que estáis viendo ahí. La alimentación escalonada en carbohidratos originales. Estáis viendo ahí los grupos de alimentos. El 50% de esta alimentación está compuesto de lo que veis en el grupo número 1. Os lo voy a marcar con el cursor. Aquí estáis viendo que son todos los vegetales. Con algunos pacientes va a haber que eliminar alguno de estos vegetales. Por ejemplo, si es muy fermentativo, pues igual las alcachofas hay que quitar porque tiene mucha inulina y va a fermentar en exceso. Si tiene muchos gases, pues igual hay que limitar un tiempo las crucíferas, el brócoli, coliflor, etc. Pero los vegetales son parte fundamental de la alimentación, ¿de acuerdo? La otra parte del grupo número 1 son las proteínas y las grasas de calidad. Grasas saludables. Aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, los huevos, el pescado, proteínas blancas, las setas, los frutos secos, sí se utilizan correctamente, los lácteos de cabra, si se utilizan correctamente. Ahí tenéis un gran grupo. En el grupo número 2, ese 30% lo tenéis compuesto de pseudocereales o cereales salvajes y frutas, por supuesto, algunas frutas. Bien. Y un grupo tercero, donde tenéis un poco de legumbre cocinada correctamente, algunos mariscos, carne roja. ¿De acuerdo? Bien, todo esto lo perfilaré de manera muy detallada en mi próximo libro. Y finalmente, ¿cuál será la 10ª regla fundamental de la disbiosis? Pues hombre, está claro, ¿no? La disbiosis requiere una correcta gestión del estrés. Podemos comer muy bien, podemos tomar prebióticos para limpiar la placa mucoide, reparar con glutamina, con curcumina, podemos poner los mejores probióticos. Si no hay una correcta gestión del estrés, ejercicio físico, respiración diafragmática consciente, momentos de calma, de sosiego, si no somos capaces de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, no eliminaremos nunca la disbiosis. En realidad, si no relajamos la mente, nuestro intestino no puede estar saludable. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son esos 10 mandamientos, o 10 reglas básicas de conocimiento fundamental. No he entrado en profundidades, pero por favor, quedaros con estas 10 reglas para entender un poco mejor la disbiosis, sin obsesiones, sin aceptar medias verdades, sino comprender que, primero, no se os olvide, hay una tendencia desde nuestros primeros años de vida, que la vamos a poder equilibrar, la vamos a poder modular, pero no se consigue un cambio radical de la tendencia que tenemos en nuestra microbiota. Y cuanto mejor conozcamos nuestra tendencia y sepamos qué alimentos hay que evitar y qué suplementos son los que nos ayudan, más fácilmente podremos equilibrarla. ¿De acuerdo? Si simplemente nos ponemos en manos del profesional, incluso en mis manos, me estáis escuchando algunos pacientes, no es cuestión solamente de que toméis las cosas que yo os diga, no, tenéis que tomar las riendas de vuestra salud, tenéis que saber lo que hay que evitar, no necesitáis que yo os lo esté diciendo, tenéis que aprender a identificar lo que no os va bien. ¿Qué alimentos son demasiado fermentativos para vosotros que sois fermentativos? O algunos, a los que sois más proteolíticos con tendencia al estreñimiento, tenéis que saber cómo regular esto hasta que podáis evacuar diariamente sin problema. ¿De acuerdo? Es un camino, es un aprendizaje y mi deseo es que estéis cada día en mayor equilibrio. Un saludo y mi afecto. Hasta la siguiente.